capítulo 10, versos 17 al 22. El tema del mensaje en esta mañana: ¿en qué o quién confías? ¿En qué o quién confías? Marcos 10, 17 al 22. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Oremos al Señor. Pidamos que el Señor ilumine nuestros corazones al recibir esta palabra en esta mañana, que realmente podamos encontrar una respuesta a esta pregunta que hace base del sermón, del tema del sermón: ¿en qué o quién confías? Oremos. Soberano Dios y Padre, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana nosotros venimos delante de ti para recibir tu palabra. Yo soy el instrumento que a ti te ha placido que sea el medio a través del cual brinde estas palabras a esta congregación reunida acá, y también cualquier otra persona que pueda ser beneficiado de estos sermones. Te suplico, Señor, que esta palabra pueda ser usada para tu gloria y para tu honra, pero también para nuestra edificación, como iglesia, como individuos, como partes del cuerpo de Cristo. Y que no seamos oidores olvidadizos de ella, sino que seamos hacedores. Que nosotros pueda, Señor, encontrar, a causa de este testimonio que leemos acá, una respuesta a esta pregunta, y que podamos movernos en consecuencia, Señor, a buscar la confianza segura, plena, que solamente se encuentra en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador personal. Por Él te lo pedimos, Padre, por Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, hace una semana, el sábado en la noche, nos acostamos, algunos de nosotros específicamente, escuchando las malas noticias de que varios miembros de familias habían perdido la vida, habían perdido a sus seres queridos debido a las inundaciones ocurridas a causa de las lluvias y el derrumbe y el tremendo deslave de tierra, derrumbe del túnel, etc. En la semana también, luego de esto, escuchábamos cómo poco a poco estas familias, estos barrios, estos pueblos afectados por los torrenciales aguaceros, pues comenzaban a levantarse y evaluar los daños que les había dejado este disturbio tropical. Y al venir esta mañana y reflexionar en la porción de las Escrituras que nos corresponde estudiar en esta mañana,
me gustaría llevarles a considerar una respuesta bíblica a la pregunta que toma el título del sermón en esta mañana. Encontrar una respuesta bíblica. ¿En qué o en quién confías? Tomando como referencia, mis hermanos, de que este asunto que tratamos en esta mañana y cada día que nos reunimos es un asunto serio, es asunto de vida o muerte, porque sin saberlo, nosotros podemos hoy estar vivos y en cuestión de horas estar muertos. Nadie ese día imaginaba, a pesar de que se había anunciado muchas lluvias, nadie imaginaba que iban a haber todas estas muertes en ese fin de semana. Entonces hoy nosotros tenemos que hablar de malas noticias, pero tenemos que hablar de malas noticias para que podamos contemplar cuán buenas y refrescantes son en verdad las buenas noticias que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana nosotros continuamos el estudio del Evangelio de Marcos. Y estamos aquí viendo en este Evangelio cómo el ministerio del Señor Jesús ya está llegando a su final. Ya Cristo se está preparando para ir a la cruz. Y estamos aprendiendo del Maestro. Estamos aprendiendo de este Maestro que también está empeñado en instruir y entrenar a los suyos para que sepan qué es lo que el Señor les ha concedido. ¿Qué es lo que el Señor nos ha concedido a nosotros? Que es algo que va más allá de lo temporal, que es algo que va más allá de lo plenamente físico. Y yo quiero que usted en esta mañana lleve a su casa la respuesta a la pregunta que titula nuestra reflexión en este día. ¿En qué o quién confía? ¿En qué o en quién usted confía? Nosotros podríamos pensar que esta pregunta se la hizo al joven rico que corrió a Jesús. Y es cierto, claro, se la hizo a él. Pero también es una pregunta que nosotros tenemos que responder. Porque lo que es cierto es que esto también es para nosotros. Y es una pregunta seria porque probablemente estemos poniendo nuestra confianza, nuestra esperanza en cosas temporales, en cosas que hoy son y al rato no serán jamás. Así que la invitación en este día es que escudriñemos lo que hay en nuestros corazones y podamos responder con sinceridad meridiana a la pregunta: ¿en qué o en quién confías? Y yo quiero abordar el sermón de esta mañana en 3 puntos a modo de preguntas. En 3 puntos a modo de pregunta. Y este es nuestro primer punto. ¿Confías en tu propia bondad? ¿Confías en tu propia bondad? Hermanos, lo que el Señor dice es cierto y nadie lo puede refutar, aunque no nos guste. Él ha dicho, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Verdad? Eso dice Lucas 6:45. Cuando nosotros estamos alegres o cuando estamos tristes, cuando estamos de mal o de buen genio, siempre decimos lo que sacamos del tesoro del corazón, lo que hay dentro de nosotros. Siempre es así. Entonces nosotros nos encontramos aquí a un hombre que nos dice la palabra, aquí en Marcos 10, que él vino corriendo a Jesús y se arrodilló ante Jesús. Y lo primero que él le dice a Jesús: Maestro bueno. Y le pregunta luego por lo que debe él de hacer para heredar la vida eterna. Y con estas palabras, este joven, este muchacho, este señor, deja ver el concepto que tenía de sí mismo y el concepto que tenía del maestro. La pregunta de este joven pudo haber sido muy sincera. A diferencia, mis hermanos, de los fariseos,
que siempre ellos vivían preguntando para buscar alguna falta en Jesús y así hacerle caer. Siempre había esa pregunta de parte de los fariseos. En este joven probablemente hubo una pregunta sincera. Pero la sinceridad de este hombre no encubre su autoconfianza del hombre en su bondad y el concepto que tenía este hombre de la bondad. No sé si usted se ha dado cuenta, pero es muy común que cuando una persona se muere, se dice de esa persona, tan buena persona que era. Allí siempre en esos lugares salen a relucir las cualidades de este hombre. Casi siempre de los muertos se habla bien, ¿verdad? Casi siempre. Y cuando nosotros escuchamos referencias de alguien, casi siempre para poder ver en esa persona ¿cómo le diría? Casi siempre para nosotros decir sí, está bien con esa persona, es cuando oímos referencia de esa persona que le decimos, ¿qué tú opinas de Rachel? Es una buena muchacha. No sé si usted se ha dado cuenta de eso. Y ahí comienza a dar la lista de calificativos que tiene esa muchacha para ser una buena muchacha. Ahora, visto esto, mis hermanos, nosotros como reformados que somos, como personas que nos aferramos a la Biblia, debemos de tener muy en claro algo. ¿Y qué es lo que debemos de tener en claro? Que solo Dios es bondad. Solo Dios es bondad. Cuando nosotros estudiamos nuestros catecismos, el Catecismo Mayor de Westminster, el Catecismo Menor de Westminster, que están basados en las Sagradas Escrituras, nos encontramos que cuando habla de Dios, nos habla de que Dios es espíritu, que Dios es infinito, que Dios es eterno, que Dios es inmutable en su ser, que no cambia, en su sabiduría, en su poder, en su santidad, en su justicia, no cambia, que Dios es todo bondadoso, que Dios es verdad, que una de las perfecciones de Dios es su bondad, que Dios no tiene como algo anexo bondad, sino que Él es bondad, que su bondad es infinita, que su bondad es eterna, que su bondad es inmutable. Y esto es una buena noticia, o debería de serlo para nosotros. No hay límites para la bondad de Dios. Dios nunca va a dejar de ser bondadoso. Y Dios nunca dejará de hacer lo que es bueno. Dios nunca dejará de velar por el bienestar de los suyos. Y si yo soy parte de lo suyo, entonces siempre va a haber algo bueno para mí. ¿Es así? Gloria al nombre del Señor. Eso es lo que nos dice la palabra. Dios es bueno. Y esta perfección, por ser perfección, le pertenece exclusivamente a Dios. Y es precisamente esa la respuesta que Cristo le da a este joven. Solo Dios es bueno. El joven llama a Cristo maestro bueno, pero este joven llega con un concepto liviano de la bondad, porque él se consideraba a sí mismo bueno, y en ese mismo sentido llamaba bueno a Jesús, sin considerar que esa era una perfección divina, como dice el Catecismo Menor de Westminster, una perfección infinita, eterna e inmutable que solamente le corresponde a Dios. Por esa razón Jesús da esa respuesta. Este joven no estaba reconociendo que Cristo era Dios, que es bondad, aunque él se arrodilló ante él y aunque él hizo una pregunta sincera, pero no lo estaba reconociendo como Dios. Por esa razón Cristo dice, no me llames bueno, solo Dios es bueno. Y es precisamente la bondad del Señor Jesucristo la que le lleva a decir a este hombre, tienes una percepción equivocada en cuanto a la bondad. Estás equivocado, porque el ser bueno no quiere decir que se le deja pasar todo a los niños o a los adultos o a los amigos o a los hermanos o a los vecinos o a los compañeros de trabajo o a los compañeros de estudio. El ser bueno no quiere decir que se le deja pasar todo, al contrario, se le corrige con buenas palabras, claro está.
Nunca dejamos pasar las cosas. Ah, no, es una buena persona porque deja pasar que... No, esa persona no es buena nada. Y ese es el problema. Lo que usted considera bondad, en realidad no lo es. Y la palabra es clara en cuanto a nosotros, mis hermanos, que nosotros nunca vamos a ser el modelo de bondad. Nunca seremos un modelo de bondad. Solo Dios es bueno y nadie más. Aprendamos esto. Y eso nos lleva a considerar entonces, ¿usted sabe qué? Que no somos buenos. Nunca lo seremos. Por lo menos en este lado de la eternidad. Y eso debe de llevarnos a nosotros a reflexionar que tanto el joven rico como a nosotros hoy se nos dice, no importa las cosas buenas que hagas, realmente tú no eres bueno. Tú no eres bueno a la luz de este pasaje bíblico. Esto no es medias tintas. Esto no son medias verdades, son verdades absolutas que encontramos en las Escrituras. Al contrario, somos personas malas. Por naturaleza no buscamos el bienestar de otros, sino solamente nuestro propio bienestar, haciendo acallar nuestra conciencia, dando de lo que nos sobra a los demás. Muchas veces tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos, pero un concepto muy bajo de Dios. Y por esa razón muchas veces pensamos, no es que Dios va a dejar pasar esto por alto. Es decir, Dios va a dejar pasar todo. Me lo va a dejar pasar a mí. Y ahí es que está el problema cuando escuchamos a personas decir, ¿por qué le pasan cosas buenas? Cosas malas a gente buenas. Pero lo cierto es que no hay gente buena. Y ahí que está el problema. Tenemos un alto concepto de nosotros y un bajo concepto de Dios. Y caemos en el mismo pecado en que cayó el joven rico. ¿Por qué me llamas bueno? Porque si yo te llamo bueno, yo voy a tener un beneficio de ti. Y es duro cuando somos afligidos, cuando sufrimos por el pecado de otros, cuando somos objeto de injusticias. Pero es entonces cuando debemos de comprender que no somos buenos, pero Dios sí es bueno, Dios sí es santo, Dios sí es justo, Dios es el que hace justicia a los agraviados. Por lo tanto, no podemos confiar en nuestra propia bondad, porque no somos buenos, no somos buenos. Solo Dios es bueno, solo Dios es bondad. Y en su bondad Él nos lleva a reconocer que no somos buenos, sino malos y perversos. Y que por lo tanto debemos de arrepentirnos de nuestra maldad. Nosotros debemos de disfrutar del perdón y de la restauración que solo Él nos puede dar. Tiene usted que aprender eso. Como le decía esta mañana, para usted ir al médico tiene que reconocer que está enfermo. Para usted acudir al Señor tiene que reconocer que usted no es una buena persona. Porque mientras esté tratando de justificarse delante de Dios, no va a ser objeto del amor y la misericordia del Señor. Tenga eso pendiente. Y eso es lo primero que nosotros podemos aprender en esta mañana. La respuesta a esa pregunta es, si estamos confiando en nuestra bondad, yo creo que es el momento de que entendamos que no podemos acercarnos bajo ese mismo concepto, bajo ese mismo énfasis delante de Dios. No podemos confiar en nuestra bondad, porque no somos buenos. No somos buenos. Número 2, el segundo punto nos dice, ¿en qué o quién confías? ¿En tu religiosidad? ¿En tu religiosidad? Y esto va de la mano con el punto anterior. ¿En qué o quién confías? ¿En tu bondad? Claro que no, porque no somos buenos.
por naturaleza no somos buenos. Ahora, ¿en qué o quién confías? ¿En tu religiosidad? Por eso el Señor prosigue en su respuesta en este pasaje bíblico confrontando al joven rico. ¿Con qué? ¿Con qué lo confronta al joven rico Jesús? ¿Qué es lo que utiliza Jesús para confrontar al joven rico? Los mandamientos, la ley de Dios. Este hombre era bueno, pero, entre comillas, era bueno, entre comillas, pero quería heredar la vida eterna. Tal cual usted y yo también, ¿verdad? Si no quisiéramos heredar la vida eterna, pues no estaríamos escuchando este sermón, ¿verdad que no? Me imagino que no. Pero como aquel joven, es posible que nosotros también hoy pensemos que nuestro compromiso, que nuestro esfuerzo por estar en la religión verdadera y vivir de acuerdo con las normas de nuestra religión nos pueden ayudar significativamente, aunque en lo profundo de nuestro corazón sintamos que nos hace falta algo. Posiblemente sea así. Y es por esa razón que Jesús responde a este joven rico. Los mandamientos, ¿sabes? Tú sabes los mandamientos. En otras palabras, el Señor le está diciendo, cumple con la ley de Dios. Tú dices que eres bueno, cumple con la ley de Dios. Y el Señor le recita los mandamientos, pero no le recita los mandamientos relacionados con Dios en primera instancia, que son los primeros 4 mandamientos, sino que Él recita los mandamientos relacionados con nuestro prójimo. Los últimos 6 mandamientos, que son una expresión de su obediencia a los deberes para con Dios, en otras palabras, es decir, si tú obedeces estos mandamientos para con tu prójimo, tú estarás obedeciendo a Dios. Es lo que le está diciendo. Y Jesús le está diciendo a este hombre que ame a su prójimo si en verdad él dice que ama a Dios sobre todas las cosas. Como más adelante el Señor lo enseñará también acá en Marcos 12, eso lo veremos en unas cuantas semanas más adelante. Ese Dios que es espíritu infinito, eterno, que no cambia, que es todo perfecto, manda lo que es conforme a sus perfecciones. ¿Y cuáles son las cosas que son conforme a sus perfecciones? Cumplir la ley de Dios. ¿Y dónde está la ley de Dios? En los 10 mandamientos, la ley moral. Y por esa razón le dice a este hombre cumplir con lo que Dios ha dicho que debe de cumplir el ser humano si se quiere acercar por sus propias fuerzas delante de Dios, por sus propios méritos delante de Dios. Y como Dios es perfecto, aquel que se acerca por sus propios méritos delante de Dios debe de hacerlo de manera perfecta. Dios no va a pedir menos de ahí. Y la respuesta del joven demuestra una vez más el bajo concepto que tenía, no solo de la bondad, sino también de la misma ley de Dios. No solo de la bondad de Dios, sino de la misma ley de Dios. ¿Por qué tenía un bajo concepto? Porque él le dice a Jesús, yo todo eso lo he guardado desde mi niñez. Tenía un bajo concepto de la ley de Dios. Él pensaba que cumplía, porque lo hacía, ¿verdad? Ese cumplimiento de manera superficial, como podemos hacer muchos de nosotros hoy en día también. Cumplimos las cosas de manera superficial y pensamos que a Dios lo engañamos. Y vuelvo y repito por tercera ocasión en esta mañana, y pensamos que Dios es un Dios abstracto. Él está ahí, en el aire. Entonces, por esa razón nosotros podemos pensar, pero yo no mato a nadie. Pero la palabra de Dios me dice que cuando yo ofendo a mi prójimo con mis actitudes y mis palabras, yo estoy matando a ese prójimo. Pero yo no adultero. Yo nunca le he sido infiel a Wendy, yo no adultero. Pero pienso que solamente de mirar a alguien, ya he cometido adulterio en mi corazón. Pero yo no miento a nadie. Yo no miento a nadie. Pero cuando hablo las cosas a medias, cuando hablo de lo que no me consta, estoy quebrantando ese mandamiento.
Ah, pero yo no robo. Pero cuando no pago a tiempo mis deudas, cuando defraudo a mi prójimo, ya sea por no pagar cumplido o por no dar a cada cual lo que es necesario, ahí estoy quebrantando ese mandamiento. Ah, pero yo respeto a mis padres, pero no sigo sus consejos a pesar de que son correctos a la luz de la Biblia. ¿Qué creen que pensaría el joven en ese momento cuando él le da esa respuesta a Jesús? Yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. Que tenía un bajo concepto de lo que era la ley de Dios. Y ese mismo pecado puede estar ocurriendo en medio nuestro en este día. Tener un bajo concepto de lo que Dios demanda, de lo que Dios exige de usted, de lo que Dios exige a usted. Dios nos manda a cumplir perfectamente la ley de Dios y no superficialmente. Entonces ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Y el problema es que nadie puede cumplir la ley de Dios perfectamente. Es decir, Dios me exige a mí algo que no puedo cumplir. Sí, hasta cierto punto, no se pierda en el camino. Entienda lo que le voy a explicar ahora. La palabra de Dios nos dice que la ley de Dios es santa y buena y que nosotros somos malos. Romanos capítulo 3, versos 9 al 12 nos dice de la siguiente forma, les cito el pasaje bíblico, Romanos 3, 9 al 12. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¡Wow! Y es palabra de Dios que estamos hablando acá. Y me dice que no hay justo ni uno, ni aun uno. Pero también Santiago, capítulo 2, verso 10, me dice de la siguiente forma: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Santiago 2:10. Es tremendo. Es tremendo. Entonces, no hay cosa buena que podamos hacer para heredar la vida eterna. No hay cosa buena que podamos hacer para llegar a la resurrección de los muertos, para vida eterna. Entonces nosotros no podemos confiar en el cumplimiento de la ley para ello, para heredar la vida eterna, porque no la podemos cumplir, porque aunque cumpliera 9 mandamientos, fallo en uno, ya soy merecedor, culpable de quebrantar los 10. Santiago 2:10 dice. Ahora bien, mis hermanos, si nosotros somos creyentes, debemos observar compromiso con la ley de Dios en agradecimiento a lo que Cristo ha hecho al cumplir Él perfectamente la ley de Dios e imputarnos su justicia, de modo que Dios nos vea justos por la justicia perfecta de Cristo. Y ahí es que está la clave, mis hermanos. Yo no puedo cumplir la ley, se me es imposible cumplir la ley, pero hay alguien que la cumplió por mí. Hay alguien que la vivió por mí. Hay alguien que fue sin pecado. Hay alguien que no cometió pecado en esta tierra. Hay alguien que siendo inocente fue tratado como culpable por nuestros pecados. Y ese es Cristo Jesús. Y ese es Cristo Jesús. Entonces yo debo de acudir a Cristo, descansar en Él, poner mi confianza en Él y venir delante del Señor y decirle: Señor, mira, yo nunca soy bueno, nunca lo he sido, pero Cristo sí. Cristo murió siendo inocente, Él cargó mis pecados. Acudo a ti, Señor, ten misericordia de mí. Esa es la invitación, mis hermanos. Esa es la invitación, mirar a Cristo. Si usted vino hoy teniendo el concepto de que yo debo de hacer esto, que debo de ir a la iglesia, que debo de hacer aquello, que debo de hacer lo otro para ganarme el favor de Dios, ya usted cayó en el mismo pecado del joven rico. El mismo pecado del joven rico. Hemos bajado los estándares de Dios para entonces yo decir: yo sí me acomodo a ellos.
Yo sí lo puedo cumplir, como dijo el joven rico. Pero cuando nosotros vemos nuestra condición, cuando vemos las demandas que el Señor hace en su palabra, debemos de reconocer, y eso solamente lo hace el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, que no hay nada en mi vida que me pueda ganar méritos o puntos a mi favor delante de Dios, que yo necesito de un hermano mayor, que yo necesito de Cristo Jesús, que yo necesito de su vida perfecta, sin pecado, que sea imputada, que sea cargada a mi favor, y que lo que yo me merecía, el castigo que me merecía, fue cargado a Cristo Jesús. Esa es la doble imputación, mis hermanos. Es una parte de lo que creemos como creyentes reformados. Yo no tengo que hacer nada para merecer esto. Dios en su gracia, en su misericordia, en su bondad me ha concedido esto. Y vivo tranquilo el resto de mi vida confiado en lo que Él, Cristo, hizo por mí, sin merecerlo. Ahora bien, luego de que el Señor me salva y veo que todavía me quedan varios años aquí en la tierra, entonces, a partir de ese momento, ¿cómo debo de vivir la vida? Sencillamente, vivir la vida en agradecimiento a Dios. Vivir la vida haciendo buenas obras, como dice Efesios 2, 8 al 10, que dice que el Señor nos salvó y estamos aquí en la tierra para buenas obras. Y debemos de ser agradecidos. Y en ese agradecimiento, entonces debemos demostrar un compromiso con la ley de Dios que nos muestra el pecado, que nos lleva a Cristo. Es precisamente en Cristo en quien debemos de confiar y no en nuestro compromiso o muestra de agradecimiento, y mucho menos en nuestra percepción de poder lograr por esfuerzo alguno, tener mérito para reclamarle algo al Señor. No, no es esto. Es descansar en Cristo y entonces el resto de vida que me queda en esta tierra, pues haciendo buenas obras. Haciendo buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? La que Dios determinó de antemano para que anduviéramos en ella. No las buenas obras que usted entiende, porque también ese concepto de buenas obras que usted puede tener puede ser un concepto muy bajo, al igual que el joven rico. Muy bajo para entonces decir, no, yo hago buenas obras, mira, estos son los que hago. ¿Pero por qué? Porque usted baja el estándar. Las buenas obras que Dios determinó desde la eternidad pasada para que anduviéramos en ella. Y esas buenas obras están ahí en la palabra del Señor. Y están ahí, y eso es lo que estudiamos, y eso es lo que vemos, y a esto es que se nos insta constantemente en las Escrituras. Entonces yo no puedo confiar en mi religiosidad para ganar méritos. Yo hago buenas obras, pero no porque con eso voy a acercarme más a Dios, o porque con eso Dios va a tener más misericordia de mí que del fulano aquel. No, mis hermanos, yo lo hago en agradecimiento. Hago buenas obras en agradecimiento, pero jamás lo hago esperando pensar o esperando recibir algo de parte de Dios porque estoy haciendo buenas obras. Ahí podría caer en el pecado del hijo mayor del cual hablábamos esta mañana. Entonces no podemos confiar en nuestra religiosidad. No podemos confiar en primer lugar en nuestra bondad. En segundo lugar, no podemos confiar en nuestra religiosidad. Y en tercer lugar, nos dice el tercer punto en esta mañana, ¿en qué o en quién confías? ¿En tus posesiones? ¿En qué o quién confías? ¿En tus posesiones? Ante la respuesta de este hombre, mis hermanos, es impresionante la ternura que muestra el Señor, que la describe Marcos, cuando Él nos dice que Jesús mirándole, luego de que el joven dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué dice Marcos que hizo Jesús cuando lo miró? Verso 21. Jesús mirándole, lo amó y le habló. Vamos a leer nuevamente ese verso. Marcos 10:21.
Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. A veces se cree que el amor es dejar pasar todo y no decir lo que está mal, lo que se debe dejar de lado y lo que se debe de hacer. Mucha gente piensa, ese es un concepto errado del amor. El amor no es dejar pasar todo. Eso no es amor. La Biblia no lo ve como amor, ni es amor. Nosotros no sabemos lo que pasó más adelante con este hombre. Lo que sí sabemos es que el amor de Dios fue manifiesto sobre este hombre al este hombre recibir directamente de Cristo la revelación de la voluntad de Dios. Esa era la voluntad de Dios para este joven. Algunos creen que Dios le muestra solamente su amor a una persona si solamente le sacia de alimento, si le sacia de vestido, si le sacia de cosas materiales, y no consideran que el amor de Dios también se manifiesta al nosotros recibir la palabra. El hecho de usted estar acá reunido en esta mañana es una muestra del amor de Dios, porque le está mostrando su voluntad. Le está mostrando su voluntad para su vida. Y Jesús llegó al punto clave en la vida de este hombre. ¿Cuál era el punto clave en la vida de este hombre? Sus posesiones. Las posesiones tenían a este hombre atado. Y sobre ellas el Señor le dice: dale el uso correspondiente. Un día se pueden acabar las posesiones. Por eso comencé el sermón esta mañana hablando de estas personas. Una familia, dos familias, una rica, evidente por lo que vemos en las noticias, y otra pobre. Una familia puertorriqueña y una familia de haitianos. Por un lado, el rico viene a celebrar noticias, a conocer el género después se supo que era una niña, ¿verdad? A celebrar, van para Punta Cana, imagínense cuánto sale, viene de Puerto Rico, muy gozoso. De hecho, había uno que era cristiano, es decir, que tampoco por ser cristiana, la joven por ser cristiana, la señora por ser cristiana tampoco fue librada. Porque también vienen momentos difíciles. Eso debe llevarnos siempre a confiar en Cristo, mis hermanos. Y otra pareja, otra familia pobre, muy pobre, haitianas también. Y llegó ese momento. Entonces no podemos poner nuestra esperanza en las posesiones. Ni siquiera nuestra esperanza debe de estar en el hecho de que Dios ha tenido misericordia de nosotros. El Señor, claro, va a obrar conforme su gracia, pero debemos de entender que no es la prosperidad en esta tierra el fin último del hombre, sino la prosperidad en los reinos de los cielos. Y eso se termina, y eso se consigue cuando partimos a la eternidad. Pero también debemos aprender, mis hermanos, que no a todos los ricos el Señor les mandó a vender todo para darlo a los pobres y seguirlo. Dentro del grupo de ellos habían personas ricas también. Pero a este hombre sí el Señor le dice: véndelo todo. Y lo mandó a desprenderse de las cosas que tenía, que realmente lo poseían a él y no le permitían realmente darse cuenta de su falta de conformidad con la ley de Dios y su necesidad que tenía este joven de venir a Cristo buscando perdón y restauración. Si realmente él amaba al pobre o al prójimo, mejor dicho, como creía, entendería que sus riquezas eran instrumento en las manos de Dios para ayudar a los necesitados y mostrar así que Dios es bueno para con todos. Esa era la meta, ¿verdad?, de poseer riquezas. Siempre ha sido la meta para todo creyente. Es bendecir al desposeído. Entonces, si realmente este joven confiaba en Dios, si realmente este joven había guardado los mandamientos conforme a Dios lo había establecido, pues podía rendirse a Cristo para seguir una nueva vida en la que
ya no haría tesoros en la tierra, sino en los cielos. Tesoro en los cielos que nunca se acabarían. Podía confiar en la suficiencia del Señor para sostenerlo en el llamado de seguirlo y morir cada día a sí mismo. Si realmente fuera esto, si realmente estaba dispuesto a esto. Ahora yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿cuáles son sus posesiones? Porque usted dirá, bueno, yo no tengo posesiones materiales, pero hay cosas que sí pueden convertirse en tesoros de la tierra, sin ser lo material. Entonces la pregunta es, ¿estoy convirtiendo de algo mi Dios? No tiene que ser las riquezas. Pueden ser cosas buenas como un buen trabajo. Pueden convertirse en un obstáculo para servir a Dios. Pero la invitación, mis hermanos, a que entendamos es que no podemos confiar en las cosas temporales que hoy podemos tener, pero que en un día se pueden acabar. Esa es la invitación. Esa es la exhortación. Que en un pestañear, en un abrir y cerrar de ojos, todo eso puede quedar perdido. No era fácil dejar todo lo que tenía para este joven, tal como el Señor mandó que hiciera. Y no era fácil porque su corazón confiaba en las riquezas y no en Dios que le había dado esa riqueza. No era fácil emprender un nuevo camino luego de vivir por un buen tiempo con una perspectiva equivocada de la vida. Una vida materialista, una vida de justicia propia. Él decía, bueno, ya todo esto lo he guardado. Desde mi juventud, desde mi niñez. Pero el llamado de Cristo fue a dejarlo todo y seguir su cruz. Mis hermanos, el llamado que hoy hace el Señor también a cada uno de nosotros es a tomar su cruz, la cruz de Cristo, y de seguirle, dejando todo atrás. No hay que tener dinero, mis hermanos, para decir, mi Dios son las riquezas. Hay otras cosas que podemos estar valorando y tener en última instancia mayor importancia en comparación con el Señor. Entonces la invitación es tomar ese camino, ese camino que el Señor nos invita a negarnos a nosotros mismos. Ese camino que el Señor nos invita a tomar la cruz de Cristo. Ese camino que el Señor nos invita a aprender de Él y vivir como Él vivió aquí en la tierra. La invitación en esta mañana, mis hermanos, es a dejar de vacilar si seguimos o no a Cristo. Si tenemos o no fuerzas para seguirle, si en verdad Dios nos llamó o no, es a dejar de vacilar en eso, en esa constante indefinición de nuestras vidas. El llamado es a confiar solo en Cristo para seguirlo. El llamado es a seguir ese camino para heredar la vida eterna. La invitación a nosotros en esta mañana es a confiar solo en Cristo. ¿Dónde están tus posesiones? ¿En qué o en quién confías? ¿En qué o en quién confías? Tristemente, el joven rico, ¿qué le pasó? Consideró las riquezas, consideró las riquezas espirituales como menos. Y pensó que si se aferraba a estas riquezas materiales, le iría bien. Tristemente, mis hermanos, hoy día mucha gente rechaza al Señor Jesús. Rechaza su obra, su buena noticia, por estar amarrado a sus posesiones. Y vuelvo y repito, no tienen que ser posesiones económicas. Hay mucha gente que se dice ser cristiana y se aflige cuando escucha la enseñanza de la palabra de Dios, y no precisamente porque le ha sido mostrado su pecado
y se duelen de haber ofendido a Dios, sino porque no quieren dejar de pecar. No quieren dejar de pecar, no quieren dejar de actuar como a ellos les parece, a pesar de que Dios dice que eso es malo, que eso está equivocado, que eso es pecado, lo que están haciendo, que no necesariamente son malos en sí, sino cuando esa cosa ocupan el lugar que Dios demanda. Y finalmente se van tristes. Hay muchas personas frustradas en el camino porque intentaron ser cristianas y no pudieron. ¿Por qué? Porque estaban poseídos por sus posesiones y nunca consideraron la riqueza espiritual que se tiene en Cristo. Nunca consideraron la dicha del perdón, la dicha de una vida nueva, la dicha de una vida eterna, porque sus ojos estaban enfocados acá, en el momento. Entonces, ante lo que usted está escuchando de la palabra de Cristo, ante lo que usted ha venido escuchando de la palabra de Cristo todos estos años, ¿cuál es la actitud que usted va a tomar? ¿Persistirá en alejarse del Señor por amar más al pecado que a Cristo? ¿Por preferir las cosas temporales que las eternas? ¿En qué o en quién usted confía? Hemos visto que usted no puede confiar en su bondad porque la palabra de Dios nos dice que usted no es bueno. Que usted tampoco puede confiar en su religiosidad porque usted no es capaz de cumplir perfectamente la ley de Dios para ser salvo. Y mucho menos usted puede confiar en sus posesiones temporales que usted pueda tener, porque así como hemos visto, usted puede hoy tener y mañana no tener nada. Entonces la pregunta es, ¿en qué o en quién usted se apoya para vivir ahora y por la eternidad? ¿En qué o en quién usted se apoya? Apóyese en Cristo. Confíe solo en aquel que realmente es bueno. Confíe en aquel que le da vida eterna. Confíe en aquel que le capacita a usted para vivir cada día, viviendo en su perfecta ley. Confíe en aquel que vivió el estándar de Dios, aquel que vivió la ley de Dios y que nos ofrece eso, esa vida perfecta a cambio. Esté dispuesto a obedecer y a hacer buenas obras, como leíamos en Efesios, como les hice mención de Efesios, hacer buenas obras el resto de su vida en esta tierra. Viva el resto de su existencia en esta tierra para agradarle a Él, conforme a su palabra. Deje de lado los conceptos elaborados que usted arrastra del mundo, la filosofía del mundo, y váyase a la palabra. Acuda a la palabra y encuentre en ella ese alimento y esa satisfacción que solamente Él puede dar. ¿En qué o en quién confía? Estemos de pie y oremos al Señor.